Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Toda una polémica se desató en redes sociales luego de que Facebook retirara un video en el que se compartían imágenes de manifestantes del paro nacional que insultaban al presidente Iván Duque. Concretamente, utilizaron la palabra marica. La red social estudia ahora si el término corresponde a un discurso de odio que debe ser eliminado de sus plataformas. Y además de este caso puntual, se vuelve a abrir el debate sobre si las frases subidas de tono, los calificativos desobligantes y hasta irrespetuosos, los insultos y los ataques desmedidos desde las redes sociales deben ser controlados o si por el contrario se deben permitir para no violar la libertad de expresión. Pues ese es nuestro tema de esta noche. Vamos a analizarlo con profundidad. Por ello nos acompañan Víctor Solano. Víctor es analista de redes y estratega tecnológico. Víctor, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Cómo estás? Daniela, muy buenas noches. También nos acompaña Maximiliano Cantis, especialista en ciberseguridad para la firma Safetica Technologies. Maximiliano, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Daniela, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, puntualmente en el caso Duque le dicen, deja de hacerte el marica en la televisión. Para ustedes, ¿es un discurso de odio? Comienzo con usted, Víctor. Bueno, Daniela, yo creo que en las manifestaciones sí se ha expresado odio por parte de algunos de los participantes. Bueno, la cantidad puede ser algo discutible, uno podría decir que también que muchos, pero creo que en particular en el caso que se ha presentado para esta polémica, si bien es una palabra que se utiliza con desdén, no tiene la acepción muy de diccionario que creo yo le dio Facebook a la acepción de marica aquí. Porque creo que no le están cuestionando la sexualidad al presidente. Aquí lo que le dicen, cuando le dicen deja de hacerte el marica en la televisión, lo que le quieren decir es deje de hacerse el desentendido, el indiferente con lo que está ocurriendo. Y es una connotación muy diferente a la que por diccionario, repito, por las reglas, porque la palabra está prohibida dentro del uso de Facebook, se le quiere atribuir. Bien, Maximiliano, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, Daniela, es cierto lo que comenta Víctor, pero también hay una reflexión que me gustaría poner acá y que entiendo que hay dos situaciones, dos conflictos sociales que están en juego. Está claro el conflicto que se está dando aquí en Colombia, la protesta, pero por otro lado, el tema tiene que ver con la identidad también de género, que es una lucha social que se está dando a nivel global, y que es cierto que la connotación de la palabra es muy diferente cómo se utiliza acá en Colombia. Yo vivo acá y lo entiendo así también, pero también hay todo un tema de lenguaje inclusivo, ¿sí? Esta lucha social que se está dando a nivel global también pelea por utilizar un lenguaje a conciencia. Entonces, justamente, por un lado está esta cuestión de que, bueno, están utilizando la identidad sexual como insulto, y por otro lado es, hey, me vas a dar de baja un video cuando estoy utilizando una palabra de una manera con una connotación que claramente no tiene que ver con esto. Entonces, está justamente esta cuestión puesta en juego, ¿no? Dos temas sociales muy fuertes. Bueno, ahora veamos la interpretación que le habría dado Facebook. Para la RAE, esa palabra tiene un uso despectivo al referirse a alguien como afeminado, apocado, con falta de coraje, o como adjetivo para referirse a un hombre como homosexual. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué interpretación le habría dado Facebook a ese calificativo? Víctor. Pues sí, Facebook lo que de alguna manera dijo es que en esos cánticos pues se le habría justamente, viola los términos, las políticas contra el discurso del odio que tiene la plataforma. Y la palabra, repito, está prohibida y adicionalmente pues tuvo una serie de replicaciones y de interacciones que hizo más evidente. Es decir, se habla de que fue visto 19,000 veces, que fue compartida por más de 70 usuarios.
pero la interpretación es una palabra que atenta contra lo que decía Max ahora hace unos instantes, ¿no? Cuando el mundo está buscando que haya más conciencia sobre el uso del lenguaje para que no ofendamos a nadie, porque este no es un tema de tolerancia, sino de respeto a todos y a todas, pues que no se use tan a la ligera. Y creo que ese es el otro punto que entró en toda la polémica en este caso. Maximiliano, ya nos venías hablando de esto justamente, pero cuéntanos, por favor, ¿qué piensas de esa interpretación que le habría dado Facebook? Bueno, justamente, en realidad, la interpretación y la línea que venía comentando también Víctor es, tal vez la ofensa está más del lado de quien pueda llegar a ver el video, ¿sí? A ver si se entiende. Alguien con determinada identidad de género que vea que se utiliza la palabra marica en este caso como un insulto, eso es lo que puede ofender. Hay un tema acá que son las normas comunitarias, en donde Facebook habla de un contenido cuestionable. Y ahí mete el tema del discurso del odio, de que ellos van a ser como muy puntillosos en eso. Pero también hay una frase que me gustaría leer, que justamente está en la política, y dice: sabemos que las palabras adoptan diferentes significados o repercuten de un modo distinto según la comunidad. Nos esforzamos por tener en cuenta estos matices. Entonces, del otro lado, la otra posición podría decir: hey, Facebook, frente a esta situación, me parece que no estás teniendo en cuenta los matices y cómo estamos utilizando esta palabra, que en Colombia tiene una connotación completamente diferente. Y así las cosas, Maximiliano, entonces, ¿estuvo bien o mal que se retirara el video? Bueno, es complejo responder eso. Me parece que las dos luchas sociales son válidas. Si uno se pone, ni siquiera en el lugar de Facebook, si se pone de un lado y el otro de estas posiciones sociales, son respetables. Entonces Facebook, entiendo que está en el medio de esta situación. Ahora también, Daniela, hay un tema que tiene que ver con el negocio también, porque no perdamos de vista esto. Facebook anteriormente ha tenido posiciones pasivas frente a estos discursos del odio. Más que nada, como que entendían que no tenían mucho que hacer, y hubo algunas movidas de boicot, como el Stop Hate for Profit, que buscaba justamente incitar a las empresas a no hacer publicidad el año pasado en Facebook durante, creo que el mes de junio, justamente para hacerle tomar conciencia a Facebook que tiene que ser más duro en estas posiciones y tomar acción, porque si no van a perder clientes. Entonces tampoco perdería de vista este lugar complejo que tiene la empresa frente a esta situación, ¿no? Claro. Víctor, ¿tú qué piensas? Pues, a ver, yo creo que este video debería estar al aire, tomando, pues, digamos, una posición. No estoy de acuerdo con los insultos ni al presidente ni a ninguna persona. O sea, eso ya lo descalifico como tal. Sin embargo, repito, creo que también el medio de comunicación que apelaba a la decisión del retiro, lo que estaba diciendo es: pero eso es lo que está pasando en las calles. Eso hace parte de las protestas. De hecho, era una protesta pacífica, aunque reconozco que hay allí una violencia verbal. Pero pienso que el medio lo que hizo fue registrar un fragmento de la realidad. Ningún medio de comunicación, y tú lo sabes, Daniela, que eres periodista, ningún medio, ninguna nota periodística puede registrar toda la realidad. Siempre será subjetivo, porque siempre captura un fragmento en un determinado momento, en un determinado lugar. Y así lo hizo, pero de alguna manera reflejaba lo que estaba pasando en las calles en ese instante y en ese lugar. Es verdad. Bueno, este episodio nos pone a reflexionar desde diferentes momentos, desde diferentes puntos, y otro es, por ejemplo, hasta qué punto el lenguaje agresivo debe ser tolerado en las redes sociales. Maximiliano. Bueno, es todo un tema, porque, Daniel, esto tiene que ver también con la libertad de expresión. Es decir, si las redes sociales empiezan a tomar partido y a cortar, bajar videos o a de repente no permitir la publicación de ciertos contenidos,
la ciudadanía puede pensar, bueno, pero esto me está cortando la libertad de expresión. Y acá hay una pregunta que también es todo un debate, ¿no? ¿Cómo se mide la libertad de expresión de manera objetiva, por país, ¿no? Por ejemplo. Es complicado, es complejo. Hay una, déjame contarte o déjenme contarles que hay una entidad no gubernamental que se llama Freedom House, que se anima a hacer este tipo de análisis y evalúa diferentes elementos. Por ejemplo, cuando los elementos cuando cortan el acceso a determinadas aplicaciones, por ejemplo, cuando en algún país, en función del contenido, se limita la comunicación, o por ejemplo, cuando ya se empiezan a meter con la privacidad de la gente. Por ejemplo, no sé, en función de lo que publicás, después hay represalias con ese ciudadano. Entonces, combinando todos estos elementos, arrojan como un número, un score de libertad de expresión, y un país puede ser más o menos libre en Internet. Pero es todo un tema y creo que es una de las cuestiones de fondo, ¿no? Claro. Y Víctor, ¿tú qué piensas? ¿Cómo definir esa delgada línea entre ese lenguaje cargado de agresividad y el insulto y la libertad de expresión, ¿no? Donde es el debate, nos decía Maximiliano. Muy complejo, Daniela. Coincido con la, digamos, la advertencia que nos hace Max. Estamos aquí en donde derechos están colisionando. El derecho a la honra, por una parte, yo no soy abogado, pero colisionan el derecho a la honra con el de la libertad de expresión. Y allí siempre va a haber conflictos. Este caso es uno más dentro de los muchos que se presentan a diario en plataformas, en medios de comunicación, porque hay unos ciudadanos allí expresándose, que están demostrando una inconformidad frente al gobierno de un país. Pero por otra parte, también hay quienes se sienten agredidos, no solamente el presidente, que era el directamente involucrado, como decía Max también ahora hace un rato, aquellas personas que puedan tener una identidad sexual, que escuchan esa palabra y que se sienten degradadas cuando alguien la utiliza. ¿Cuál es su posición? Allí también hay unas voces que se podrían estar afectando y por eso este caso va a ser bien interesante. Yo quería también hacer una precisión, Daniela, si me permites, es que quien está evaluando el caso es un ente independiente, es un consejo asesor de Facebook, no es un equipo interno de la plataforma. De hecho, si no estoy mal, allí está una colombiana, abogada Catalina Botero, que debe estar en este momento también asesorando alrededor de lo que significa la cultura, porque aquí hay un tema de cultura, de uso de los usos del lenguaje, para que precisamente se vean todas esas acepciones y se entienda dentro de un contexto. Repito, sin justificar la agresión verbal hacia cualquier ciudadano. Claro, eso sí que es bien importante. Ahora, ¿nos hemos ido acostumbrando o normalizando este tipo de contenidos irrespetuosos en las redes sociales? Maximiliano. Bueno, acá hay un tema, te diría, Daniela, también de índole psicológico. Hay estudios al respecto ¿no? Cómo es una persona detrás de un perfil falso, cómo ciertas estructuras psíquicas se animan a más cuando tienen este lugar de anonimato. Entonces, de alguna manera, las redes sociales a mí me resultan muy interesantes, tienen cosas muy positivas, pero también ponen en juego cuestiones de índole humana que evidentemente incitan a ese nivel de agresividad que en otro contexto no se daría. Y esto empezó a aparecer cuando Internet, allá por el 2004, con la Internet 2.0, empezó a hacerse fuerte con las redes sociales y esto se fue incrementando. La verdad que es todo un tema incluso de índole, como decía, más psicológica, ¿no? Víctor, me gustaría ahora que, aprovechando lo que nos hablabas hace un instante, como de esos panoramas también, teniendo en cuenta la cultura y otras características, ¿no es contradictorio que ocurran casos como el del futbolista Edinson Cavani, por ejemplo, que fue sancionado por llamar a un amigo en redes negrito y se le abrió una investigación por racismo?
¿Tú qué piensas de ese caso? Totalmente, o sea, totalmente coherente con el discurso que vengo exponiendo. Creo que cuando él le habla así a un amigo, no le está llamando la atención porque su etnia lo descalifique, ¿no? Todo lo contrario, el uso es totalmente cariñoso y en ese sentido es cuando las plataformas deben entender que el lenguaje es un organismo vivo y que depende del uso de las personas. Somos nosotros quienes amaestramos el lenguaje, lo ponemos en contexto y debemos hacer a su vez todos el mayor esfuerzo por lograr una interpretación entendiendo cada escenario, cada momento de la vida. Sí. Bueno, hay otro caso que quiero planteárselo ahora a Maximiliano y que generó un amplio debate, la decisión de Twitter y Facebook de cerrar las cuentas del expresidente Donald Trump por incitar a la violencia. Pero hay ejemplos de trinos o mensajes que uno diría pues son muchísimo más violentos y no pasa nada. ¿Cómo lo entendemos, Maximiliano? Bueno, esos casos tienen una connotación que además obviamente del tema de la libertad de expresión tienen connotaciones políticas muy fuertes. Yo creo que Daniel acá se está abriendo otro debate y es el rol de las redes sociales en el mapa político, ¿sí? Global, local, regional también, porque en esto de qué se puede publicar y qué no en función de las normas de la comunidad, puede haber grises, puede haber temas de interpretación y puede haber comunidades y personas que se puedan sentir justamente que su libertad de expresión ha sido coartada. Creo que la regulación sobre estas redes sociales es lo que nos queda a los ciudadanos y ahí es donde necesitamos a los gobiernos, ¿no? Existen lo que se llaman las leyes de protección de datos, por ejemplo. Acá en Colombia existe la ley de protección de datos, que es la 1581, que es todo un marco legal, son normativas que de alguna manera, como se dice en el fútbol, se le marca la cancha a estas empresas en cómo manejan la información. Creo que el tema de normativas y el aspecto jurídico nos puede ayudar muchísimo en esta nueva era donde las redes sociales, como decía, van teniendo un rol cada vez más preponderante en la comunicación. Sí. Víctor, ¿tú quieres agregar algo en este punto frente a este ejemplo? Sí, yo creo que frente a este ejemplo lo que hay que decir es que también hay que entender el momento en que esto se produce. A ver, las plataformas también son duramente cuestionadas a diario por los usuarios y creo que no habría sido lo mismo el momento en el que se hacen estos bloqueos así Donald Trump estuviese empezando el periodo. Yo creo que las plataformas se sintieron de alguna manera envalentonadas con la posibilidad de hacer estos bloqueos cuando Donald Trump o estaba terminando su periodo o empezaba a ser expresidente, porque el poder y el margen de maniobra de eventuales bloqueos, censuras, cierres, pues se limitaba totalmente. Y esto le ayudaba a granjearse un posicionamiento mucho más positivo frente a unas audiencias que suelen criticarles por su conveniencia, donde algunas veces son un poco más conservadoras. Algunas veces, sí, señor. Bueno, y en cuanto a ese lenguaje agresivo, ¿qué diferencias hay en Twitter, en Facebook, en Instagram o no hay? Maximiliano. No sé, a mí me cuesta demonizar alguna red social, Daniela. Yo creo que esto tiene que ver más con la gente. Obviamente Facebook es súper popular y es donde hay mayor cantidad de personas y donde hay más probabilidad de que gente por ahí con esta cuestión agresiva esté dando vueltas. También los grupos que hay en Facebook, también está muy politizado el tema. Creo que tal vez Facebook es un lugar donde se da mucho esto, pero bueno, no queda excluido el mundo intelectual de Twitter, ¿no? Que Twitter se levanta mucho más por ese lado, bueno, más usuarios pensantes, pero hay cosas bastante agresivas en Twitter y con una profundidad y un nivel de agresión que llama la atención. ¿Será tal vez como ese escenario de discusión de Twitter que se presta para ese tipo de pronto de ofensas, digámoslo así? ¿O qué nos quieres decir? ¿Por qué Twitter es más? No. ¿O Instagram? Bueno, viste que
Viste que dicen que nadie es tan lindo como en Instagram o Facebook y ni tan inteligente como en Twitter, ¿no? Son posturas en Twitter. Uno, en general, el usuario de Twitter tiene una postura más reflexiva, no siempre, hay de todo, ¿no? Pero bueno, entonces en esa reflexión, en esa justificación del discurso del odio en algunos casos, empieza a haber toda una sustentación de la agresión que por ahí en Facebook es más repentina, bueno, agrede y se va. Ahí en Twitter hay un común, se sostiene eso, ¿no? Es un ejemplo, digo, estoy haciendo una caricatura, obviamente, de Twitter y de Facebook en este caso. Sí. Víctor, ¿tú cómo lo analizas? Pues yo creo que si seguimos con las caricaturas, uno podría pensar que si los usuarios idealizan o romantizan las plataformas y se generan clichés. De alguna manera, un poco Twitter es, siguiendo las caricaturas, es el Bronx e Instagram son los parques de Disney. O sea, hay una fuga hacia Instagram donde cuando yo no quiero tener o enfrentarme a lenguajes un poco más agresivos, a conversaciones hostiles, me voy a Instagram. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Muchos usuarios van migrando a una plataforma cuando quieren desintoxicarse de ese tipo de ruidos permanentes. Pero obviamente Twitter tiene de todo. Quizás Facebook es un poco más el universo que lo contiene todo. En Twitter hay contenidos que son muy explosivos porque su naturaleza es hay que expresarse en pocas palabras. O lo hago con explosión o lo hago con reflexión. Y, como decía Max ahora, sí, allí también hay unas frases que son contundentes, brillantes y que son significativas y terminan influenciando. Por eso Twitter es, a pesar de que se haya desacelerado su crecimiento, sigue siendo la plataforma de mayor influencia en el mundo. Pues tal vez unas en mayores proporciones que otras, pero pensaríamos que finalmente todas también se prestan para ese tipo de escenarios, ¿no? De discusiones, porque Instagram uno ve, puede ser la foto maravillosa, pero pues no falta ese comentario que genera el odio, que genera... Claro. Que daña ese momento, que quiere dañar ese ambiente y que cuestiona tanto el por qué esa foto, por qué así, pero por qué allá. Bueno, entonces también uno se pregunta, ¿por qué estas redes sacan lo mejor, pero también terminan sacando lo peor de muchas personas? Víctor, continúo contigo. Porque creo que las redes cada vez más se parecen desde un punto de vista virtual a nuestra realidad. Las redes sociales en Colombia, las plataformas per se no tienen la culpa, somos los usuarios los que allí entramos con todas nuestras polarizaciones de país, con todas nuestras discusiones, nuestras preocupaciones, nuestras trivialidades. Cada vez hay más usuarios en redes sociales. Se calcula que de cada 10 usuarios de Internet en Colombia, 8 tienen redes sociales. Esto significa que un altísimo porcentaje accede allí y como se ha democratizado tanto el acceso, pues obviamente entra todo tipo de personas con todo tipo de motivaciones, de niveles de formación, de grados de educación. Entonces, al final, son cada vez más parecidas a como somos en la calle, lastimosamente y afortunadamente en otros momentos. Sí, paradójico. Maximiliano, ¿qué tipo de tecnología o de inteligencia artificial existe hoy para controlar ese tipo de contenido ofensivo? Bueno, estas marcas o estas empresas como Facebook o las grandes redes sociales en general están buscando la forma de usar machine learning, inteligencia artificial, para poder detectar contenido, ya sea audio, ya sea visual, escrito. Digo audio también porque está Clubhouse, que es una nueva red social que está entrando fuerte ahora. Pero bueno, están muy así como invirtiendo en este tema de la inteligencia artificial, porque si esto es reactivo, si se trabaja con equipos, con gente, y es muy complicado, porque es así, es reactivo, se tarda, se te pueden pasar cosas, pero a la vez esta tecnología tampoco es fácil. No es fácil detectar, aparecen los falsos positivos, ¿no? Por ahí, no sé, en YouTube están cantando, no sé, un rap
que tiene un contenido, sabemos que el rap es de alguna manera provocador y puede tener unas palabras que en otro contexto habría que bloquearlas. Entonces es complicado, no es fácil, pero bueno, sí el camino es la inteligencia artificial, porque es la forma de en tiempo real generar algún tipo de solución a esta problemática, ¿no? A propósito de eso, quisiera ya cerrar entonces esta entrevista, este diálogo con ustedes, conociendo qué piensan ustedes sobre ese futuro con las redes sociales, hacia dónde evolucionarán. Comienzo contigo, Víctor. Haces un cierre como para aniquilarnos con la dificultad. Gracias. Sí. Y breve, valga la cuña, porque ya estamos terminando, por favor. Sí, no, creo, Daniela, que no sabemos qué va a pasar. Sencillamente no sabemos si, por ejemplo, la plataforma que esté dominando el próximo año ya ha sido creada, incluso. Puede que el panorama sea dominado por otros escenarios, que el audio empiece a ser más poderoso porque le ahorra trabajo al usuario. En fin, van a ocurrir muchas cosas en los próximos 5 años. Hemos perdido comunicación con Víctor. Vamos a ver si con Maximiliano ocurre lo mismo o podemos retomar. Espero que no. ¿Me están escuchando? Maximiliano, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas sobre el futuro con las redes sociales? Bueno, las redes sociales es una respuesta eterna, o sea que voy a tratar de ser muy, muy concreto. Las redes sociales están ocupando un rol importante, vos lo sabés obviamente como periodista, en la comunicación cada vez más. En el tema político, ni hablar, en el tema comercial, sobre todo en este contexto pandémico han crecido un montón y los negocios se han desarrollado muchísimo a través de las redes sociales y van acompañando a la comunidad y a la gente en sus necesidades. Recién hablábamos de estas redes sociales ahora como Clubhouse, que son redes sociales de audio, que son en tiempo real, donde la imagen no es importante, donde uno no se toma el tiempo para escribir, sino que está vivo hablando. Entonces, eso también pegó fuerte y son espacios también para debate, no solamente para temas de negocio, sino para debates sobre cuestiones de la humanidad, cuestiones de interés social. Entonces, pueden ir generando un espacio de comunicación inédito y en algunas ocasiones profundos que de otra manera no podrían existir, ¿no? Gente hablando de España, hablando con gente de Colombia, con gente de Japón, con gente de Estados Unidos. Eso, el potencial de eso es incalculable, pero la contrapartida de esto es que la identidad digital y los registros de quiénes somos van quedando cada vez más impregnados en Internet. Y ese tema de la privacidad es otro capítulo enorme que hay que debatir. Sí, sin duda, creo que esta pregunta nos da para otro u otros programas. Víctor, infortunadamente se cortó tu comunicación. No sé si quieras agregar algo rápidamente para concluir, por favor. Bueno, sí, gracias, Daniela. No, solamente diría que la plataforma que domine en los próximos años incluso puede que no haya nacido en este momento. Nos enfrentamos a una gran incertidumbre, pero agregando a lo que dice Max, viene que el usuario se sienta cómodo, que las narrativas a través de audio, por ejemplo, tomen muchísima fuerza y que los usuarios sientan que pueden interactuar realmente hablando de los temas que les apasionan. Bien, pues qué interesante ha sido este tema y conocerlo con un poco más de detalle gracias a ustedes. Víctor Solano, Maximiliano Campís, gracias por el tiempo, por la disposición. Y qué bueno que se generen este tipo de espacios a partir de algún episodio, pero nos pone a reflexionar, a pensar sobre muchas cosas. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche. Gracias, Daniela. Un gusto. Saludos. Muy bien, de esta manera terminamos por esta noche. Ya viene Signo Pesos. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Que descansen. Hasta entonces.